Hola, muy buenos días. Mi nombre es Miriam Cruz y en nombre de Global Links me complace darles la bienvenida a este webinar titulado Evaluación de la seguridad en la nube, respecto al análisis de controles de seguridad, cumplimiento normativo y políticas de privacidad. Nuevamente tenemos la participación de Eric Miguel, quien es líder de proyectos de Global Links. Eric ha dirigido proyectos de desarrollo, implementación de mejores prácticas como sistemas de gestión de servicios, seguridad de la información y continuidad de servicios, infraestructura y capacitación. Antes de dar inicio, quiero comentarles que estaremos recibiendo sus dudas y preguntas únicamente en el apartado de preguntas y respuestas que se ubica en la parte inferior de sus pantallas. Al final de la sesión daremos inicio a responder dichas preguntas. Nuevamente, bienvenidos y gracias por acompañarnos. Eric, te cedo la palabra. Gracias, buenos días a todos. Espero que todos se encuentren muy bien. Bueno, pues principalmente vamos a hablar de las cuestiones de seguridad en la nube, que es algo que hoy en día pues nos importa mucho. Bueno, esta es la agenda. Esto es lo que vamos a ver. Primero una introducción a la seguridad en la nube. Luego vamos a hablar de los controles en la nube. Vamos a hablar sobre políticas de privacidad y mejores prácticas, obviamente, sobre seguridad y sobre la nube. Bueno, ya sabemos que en el mercado pues hay infinidad ahora de empresas que dan servicios en la nube con una variedad sobre esos servicios. Lo más común pues es obviamente tener el servicio de software como, bueno, software as a services, platform as a services e infrastructure as a service. Bueno, en cualquiera de esas modalidades, cualquiera que nosotros eh, queramos contratar o que la organización contrate, hay algunos retos que hay que cubrir y obviamente pues es el de el cumplimiento con la normativa que está, que está, bueno, que tenga inherente, dependiendo del país en el que se esté. También hay una parte que se llama responsabilidad compartida, que esa responsabilidad compartida se refiere a la responsabilidad del proveedor que me da el servicio y mi responsabilidad como cliente para usar ese servicio, hablando de temas de seguridad. Y obviamente, pues el reto de darle seguridad al servicio, bueno, que el proveedor cumpla con la seguridad del servicio y yo como cliente también, pues establezca un modelo de seguridad para poder proteger los datos que tengo en la nube. Bueno, obviamente, algo que está asociado a esta nueva necesidad, pues es que el negocio eh, va creciendo y conforme va creciendo, conforme las tecnologías están, voy a usar la palabra de invadiendo el mercado, pues el negocio también tiene esa necesidad de usar esas nuevas tecnologías. En este caso, bueno, el negocio lo que hace es integrarse a la nube o contratar servicios de la nube, los que ya mencionamos, alguno de esos tres o los tres, partes de ellos, lo que sea, eh, por necesidad, porque es lo nuevo, porque sí me sirve, pero bueno, el negocio va integrando estos servicios de la nube y lo que pasa es que el negocio pues lo hace de una forma a veces no muy ordenada y hay un desconocimiento cuando lo hace, hay un desconocimiento en cuanto a los términos de contrato y las leyes que regulan esos servicios. Eh, También desarrolla o adquiere aplicaciones de la nube o que van a funcionar en la nube. Y bueno, también contrata proveedores, colaboradores y servicios, pero esta contratación no la hace previo un análisis de seguridad. O sea, si yo tengo un contrato con los proveedores, también debo de, debo de considerar cuál es la seguridad que esos proveedores incluyen en sus servicios, si ellos también tienen un modelo de gestión de seguridad.
Si mis colaboradores también ya conocen por lo menos lo que es las normas básicas de seguridad o las prácticas básicas de seguridad, o lo que sí debe de hacer o no debe de hacer un colaborador para proteger la seguridad de la información. Eh, la información no es la prioridad cuando se adquieren servicios en la nube, cuando se contratan servicios, cuando se establecen relaciones con proveedores, con clientes, ni cuando se contratan nuevos colaboradores. Eh, no es una prioridad la seguridad, la prioridad es eh, vender, la prioridad es operar, la prioridad es cubrir los objetivos de la organización sin poner primero, eh, sin poner primero la seguridad como algo importante. Los ISOs o cualquier otra práctica de seguridad, porque no solo los ISOs cubren esa parte de seguridad, hay infinidad de marcos de trabajo. Los ISOs no son parte de la operación. Eh, ¿Cuándo son parte de la operación los ISOs o algún otro marco de seguridad como el que ustedes quieran? Son parte de la operación hasta que sucede un incidente de seguridad. Eso es real. Hay organizaciones grandes, pequeñas, medianas, del tamaño que ustedes quieran y del giro que ustedes quieran, pero los ISOs o los marcos de seguridad, las prácticas de seguridad son parte de la operación hasta que ya sucede un incidente de seguridad. Hasta entonces se pone atención en ellos. Y obviamente debería de ser lo primero antes de que yo contrate un servicio en la nube o algún otro servicio, el que sea, pero bueno, ahorita estamos hablando específicamente de la nube. Entonces, bueno, desgraciadamente eso es algo que sucede muy comúnmente y mientras el negocio va corriendo, por decir algo, a 200 kilómetros por hora, la seguridad apenas va corriendo a 10 kilómetros por hora, ¿no? O sea, el negocio va avanzando, pero la seguridad que debe de cubrir todas esas operaciones va muy lento, ¿no? Y es por falta, bueno, primero por la falta de considerarlo y luego por la falta de conocimientos y de experiencia. Eh, lo que yo debo de considerar es que no existe una prestación de servicio perfecta y obviamente pues tampoco, y esto lo que quiere decir es que no todo lo que, no, un proveedor de servicios no considera, no trae en sí mismo toda la seguridad que yo debo de considerar. Me refiero a lo siguiente, la nube es segura, no estoy diciendo que no sea segura, pero mucha gente piensa que con ya adquirir un servicio en la nube, ya toda la seguridad está implementada. Sí, en la nube sí, pero yo también como cliente, como organización, tengo que implementar seguridad. La nube es segura, los proveedores de servicio ya tienen considerado eso y protegen la información, pero también un atacante puede vulnerar eh, la información, los datos de la nube, si es que yo, como cliente que me conecto a un servicio en la nube, no tengo protegida la red por la que accedo yo a esa nube. ¿Sí? Entonces, tengo yo que considerar que yo tenga por lo menos prácticas de seguridad, ya no digamos un modelo, por lo menos prácticas y controles de seguridad, por lo menos básicos, pero que tengan que ver con el uso de la nube que yo hago. Bueno, eh, hablando de controles de seguridad, eh, hay varias leyes, regulaciones, marcos de seguridad. De hecho, muchos, son demasiados. En cada país cambian. Los que a mí me permiten ayudarme a definir cuáles son esos controles. No es que la ley diga, aquí pones este control. La ley me dice que yo tengo que proteger datos, que tengo que proteger información. Eh, a los prestadores de servicio en la nube les dice con qué tienen que cumplir en cuanto a con sus clientes, ¿no? Como por ejemplo, aunque no parezca la ley federal,
del consumidor, también protege esa parte de servicios. Entonces, todas esas leyes y regulaciones a mí me permiten definir cuáles son los controles que me pueden servir como base para que yo con ayuda de algún marco de seguridad pueda yo definir qué controles debo de adoptar. Nada más para poner algún ejemplo, hay una ley llamada IPA, que lo que hace es que protege toda la información de una persona, toda la información que tenga que ver con su expediente médico. Y obviamente esa información tiene que ver con su identificación, que obviamente es su nombre, que es su dirección, que es su fecha de nacimiento, que es su número de seguro social, etcétera, etcétera, que es sus padecimientos, etcétera. Eh, Ese tipo de leyes, que esta no es la única, o normas, o regulaciones, o reglamentos, lo que hacen es solicitar que quien comparta información, que quien genere información, que quien procese información, cumpla por lo menos, por ejemplo, en el caso de la IPA, con las normas de privacidad. O sea, no se puede compartir la información de una persona eh, con cualquier, con cualquier otra persona, ¿no? Tiene que estar protegida esa información. No la puedo yo divulgar, ¿no? O sea, solamente la deben de conocer, pues, quienes tengan que ver con el tratamiento médico de un paciente. Eh, Habla de proteger, de las normas de privacidad, de no divulgar esa información, de las normas de seguridad, que es proteger esa información. O sea, lo que quien tiene esa información debe de hacer para proteger esa información. O sea, incluir controles de seguridad para que esa información no se dañe, no se altere o no se pierda. Y, perdón, déjenme acomodar la pantalla porque a mí me estorba algo que me pone el zoom. Y bueno, y pues también obliga a quien tiene la información a notificar al dueño de la información en caso de que haya alguna violación, en caso de que haya habido alguna violación a la información. O sea, de que alguien haya podido penetrar y por lo menos ver la información, o que la haya extraído. Esta ley obliga a quien posee esa información a notificar las infracciones que se pudieran dar con la información. Está el marco de trabajo, que es el PCI, que es obviamente el estándar que han construido la industria de las tarjetas de pago, las de débito, las de crédito. Y también pide que quienes procesen información en la nube que tiene que ver con operaciones de tarjetas de crédito, pues también protejan esa información, y hace recomendaciones sobre implementar controles. Aquí estamos mencionando nada más algunos. Por ejemplo, que la información en la nube se cifre cuando es transmitida, cuando es usada, cuando es operada, eh, que se use la autenticación multifactor. O sea, que además de usar un usuario y contraseña, todavía haya un factor más de autenticación, como puede ser un mensaje de texto, un mensaje en alguna aplicación en el teléfono, que me dé un código que yo tenga que que yo tenga que escribir en la aplicación para poder acceder. Y obviamente que yo gestione los accesos correctamente, de acuerdo, por ejemplo, al rol del usuario, de acuerdo a los privilegios que deba de tener, bueno, que yo gestione los accesos, pues, de la gente que accede a la información que se tiene que operar en la nube, que tiene que ver con las tarjetas de pago. Hay un reglamento. Este es un reglamento europeo, es muy famoso, es el GDPR, o bueno, esa es la abreviatura en inglés. En español tendría que ser RGPD. Es un reglamento que lo que hace, pues, simple y sencillamente, es que protege la información de las personas que viven en la Unión Europea.
Ahora, ¿por qué lo mencionamos? Porque si yo aquí en México, bueno, yo aquí en México, pues tengo mis clientes en México, pero de repente me sale un cliente en España. Si España es parte de la Unión Europea, ahora tengo que yo, aunque mi negocio esté aquí, tengo que, pues ahora observar este reglamento. ¿Sí? Y si tengo clientes en China, si en China hay un reglamento para proteger información, pues ahora voy a tener que observar una ley o reglamento chino. Entonces, porque a veces la pregunta es, bueno, ¿y qué ley tengo que observar y qué reglamentos? Pues yo tengo que observar las leyes o los reglamentos de los países con los que yo tenga comunicación y operaciones. Así de simple es la respuesta, porque esa es una pregunta muy común. ¿Qué ley, qué reglamento, qué marco de referencia tengo que obedecer, observar? Internacionales, pues aquellos, muy simple la respuesta. Tengo que observarlos de aquellos con las naciones, con los países con los que yo ya tenga operaciones, con los que yo ya esté procesando información. Así de simple es la respuesta. O sea, sé que es muy repetitivo, pero si mañana empiezo a tener clientes en Japón, pues ahora tengo que buscar cuáles son las reglamentaciones japonesas de protección de datos, de regulaciones de la nube, de lo que tenga que ver con tecnología, y esas son las que yo tengo que observar. Bueno, también hay una organización llamada CSA o Cloud Security Alliance, eh, que ha definido algo que se llama Cloud Control Matrix, que son controles de seguridad, o bueno, primero están los 17 dominios de seguridad de CSA, que ha definido 197 objetivos de control o 197 controles exclusivamente para la nube. Eh, Están divididos por dominios, dependiendo de, de a qué se refiere cada control, o sea, los controles de acceso, los controles que tienen que ver con las personas, con los recursos humanos, los que tienen que ver con los datos, con los centros de datos, la seguridad de los centros de datos, etcétera, etcétera. Están divididos. Estos son los controles, los objetivos de control de seguridad más usados en la industria de la nube. Eh, Sirven, por ejemplo, para poder evaluar la seguridad de un proveedor de servicios de la nube. Tienen ahí un cuestionario que es el segundo bullet que está en la diapositiva. Eh, Me permite a mí identificar, más que definir, identificar la responsabilidad que tiene el proveedor de servicios de la nube y la responsabilidad que tengo yo como cliente que uso la nube, qué le toca a él y qué me toca a mí. También el CSA o la matriz incluye guías de implementación perdón, incluye guías de implementación para implementar controles y también incluye una guía para que yo pueda auditar los servicios de la nube. Bueno, seguimos hablando de marcos de trabajo o de normas que me permiten a mí definir los controles de seguridad. Uno muy usado, muy recomendado es obviamente la ISO 27017, que son controles de seguridad específicos de la nube. Sabemos que la ISO 27001 eh, contiene los requisitos de seguridad, la 27002 los controles, la 27032 los controles que tienen que ver con ciberseguridad y esta 27017 pues los controles específicos de la nube. También NIST eh, tiene recomendaciones y controles exclusivos para la nube. Y bueno, y acabamos de hablar de este que es el Cloud Control Matrix, que ese lo ha definido la Cloud Security Alliance, es lo que acabamos de revisar en la anterior diapositiva. Estamos hablando ahorita de algunos marcos, todavía hay más.
Está el PCI, que bueno, ya lo mencionamos en una diapositiva, pero no lo estamos poniendo aquí en las diapositivas que vienen con los logotipos. Pero bueno, que son los marcos de referencia o las normas que nos permiten, o las leyes que nos dicen hay que proteger esto, pero eso es lo que nos ayuda a definir cuáles son los controles de seguridad que vamos a implementar en la nube. Otra parte importante eh, para definir controles y medidas de seguridad es, bueno, eh, se tienen que evaluar las necesidades de seguridad de la organización. Eh, en cada organización, esas medidas, esas necesidades son diferentes, no son las mismas, porque a veces he escuchado yo que, pues pásame eh, la declaración de aplicabilidad que hayas hecho en alguna empresa para que yo la aplique en la mía y yo pues no tenga yo que estar esforzándome por hacer una, eso no es posible. Cada organización tiene una necesidad de seguridad, unas vulnerabilidades y unas amenazas particulares que coinciden en lo general muchas puede ser, pero cada quien tiene que hacer una evaluación de esas necesidades. Eh, Aquí estamos mencionando el CCM, pues proporciona una buena base para implementar esas medidas de seguridad. Eh, el CCM, por lo menos, yo podría tomar de, de este, de esta matriz de seguridad, de esta definición de control de seguridad, por lo menos, lo que es la gestión de identidades y accesos, o sea, acceder con usuario y contraseña y tal vez con añadir el multifactor de autenticación, la encriptación y la seguridad en la red, que obviamente esa seguridad en la red tengo que implementar un firewall, tal vez un detector de intrusión, bueno, no tal vez, eso sería por lo menos lo mínimo, un sistema que detecte intrusiones y uno que también, y un sistema de preventivo de intrusiones. Eh, Eso es lo que yo por lo menos como cliente debería yo de implementar en mi red, desde la que yo accedo para comunicarme con mis servicios en la nube. Por lo menos eso es lo que yo debería de considerar. Eh, pero para definir controles, no nada más, bueno, yo hablé ahorita de una recomendación de lo que por lo menos debo de considerar. Pero para que yo pueda definir una buena implementación de controles, debo de hacer un análisis de riesgos o evaluación de riesgos, como la conozcan, un análisis de riesgos o una evaluación de riesgos antes de implementar esos controles. ¿Por qué? Porque algunos controles sí me aplican y otros no me aplican. Otros no los necesito y otros sí los necesito. Pero solo un análisis de riesgos me puede ayudar a definir qué controles. O sea, lo que quiero decir es que no nada más es definirlos por definir. Muchas organizaciones lo hacen así. Pues define los que se te vengan a la cabeza, los que a simple vista ves que son necesarios y vámonos para adelante con la seguridad. No, hay que hacer un análisis completo, hay que identificar todos los activos de seguridad, hay que calificarlos, hay que identificar a qué amenazas están expuestos y de ahí definir cuáles son los controles que se tienen que implementar. Eh, Ahora, si no cuento con todos los recursos, eh, si estoy pues muy cargado de trabajo, bueno, por lo menos que se haga una implementación gradual, si no es en un solo lapso, en un solo periodo, bueno, por lo menos que se haga una implementación gradual es lo que recomendamos y que se empiece por los controles críticos, ¿no? ¿Qué es lo más crítico? Proteger bases de datos, proteger los accesos, proteger, este, bueno, lo que tenga yo que proteger. Y después, pues, ir implementando poco a poco, pues, los controles
considere yo menos importantes, pero todo es importante, porque por cualquier lugar me pueden vulnerar. Y obviamente hacer auditorías periódicas para ver si mis controles siguen siendo efectivos. Sería bueno tener una auditoría de alguien externo. Existen las auditorías internas que las podemos hacer nosotros mismos y también con ayuda de un experto de fuera de alguna consultoría como Globalist, por ejemplo, ¿no? Pero también yo puedo, perdón, sería bueno que siempre me haga una auditoría a alguien que no es de la organización eh, y pedirle que lo que haga es no solo auditar el resultado del control, porque eso es lo que normalmente se audita, sino auditar el diseño de ese control, auditar el diseño, la implementación, cómo está hecha, si sigue siendo efectivo o si ya no es efectivo, y que bueno, y que me entregue una lista de observaciones con cómo ve el diseño, si está diseñado correctamente, si fue implementado correctamente y si sigue siendo operativo, si sigue siendo funcional. Eso sería algo de mucho valor para la organización, para redefinir controles o redefinir si se tiene que volver a hacer el análisis de riesgo, ¿no? Y bueno, y para que se haga un buen análisis de riesgo, pues también hay que hacerse de ayuda de de expertos, de una consultoría, pues voy a decir otra vez como Global Links, para poder hacer ese tipo de análisis de riesgos. Bueno, eh, los, los proveedores de servicios en la nube, ellos tienen implementados controles, por eso la nube es segura, pero recuerden que ya dijimos que nada es perfecto. Los servicios no son perfectos, la seguridad nunca tiene una perfección del 100%, por eso es que se dan los ciberataques también en la nube se dan. Se, ha, Se han podido vulnerar servicios en la nube, o sea, eso no es un secreto. Y por lo menos, pues, ejemplos de controles que el proveedor de la nube debe de implementar, pues obviamente es un acceso controlado a los centros de datos. La nube finalmente, eh, porque muchas veces muchos, cuando decimos servicio en la nube, siempre estamos pensando que está ahí en el aire, ¿no? Eh, Digo, sé que muchos no también. Finalmente, ese servicio está físicamente instalado, implementado en algún lugar y tiene que ser también protegido. Entonces, por lo menos los proveedores de servicios pues tienen por lo menos que implementar controles para acceso a los activos, ¿no? Que son los centros de datos, que son los servidores que se usan ahí para almacenar, para operar, para desarrollo. Todo eso tiene que estar controlado para proteger de acceso no autorizado. La seguridad perimetral de los centros de datos tiene que estar protegidos con una seguridad perimetral, o sea, lo que es protegerlos con firewalls y sistemas de detección de intrusos, por ejemplo, y hay todavía más herramientas con las que se puede proteger la seguridad perimetral y la seguridad física, que también no cualquiera puede acceder a los centros de datos, ¿no? Del proveedor de servicios. Todo tiene que ser protegido físicamente, o sea, porque a un centro de datos pues solo puedo acceder obviamente, mediante una autorización, ya sea una tarjeta o algún control biométrico, pero también todo eso tiene que estar, bueno, seguro que hoy está considerado obviamente que está considerado por los proveedores de servicio, pero aquí quisimos hablar de algunos ejemplos simples de lo que un proveedor de servicios debe de hacer para proteger los centros de datos que guardan la información. Eh, el cliente también tiene obligaciones de proteger eh, el servicio de la nube, porque esa es la entrada hacia la nube. Mi entrada como cliente, eh, cuando yo ya tengo un servicio de un proveedor, pues yo soy la entrada hacia esa nube.
Eh, lo primero que tengo que hacer para ser lógicos es que antes de que yo adquiera un servicio, evalúe bien al proveedor de servicio adecuado para mis necesidades, pero también yo tengo que hacer una evaluación de la experiencia del proveedor, el servicio que me da el proveedor, las certificaciones de seguridad con las que cuenta y que me las muestre, que me las envíe. Eh, eh, si ha habido, si tiene algún historial de incidentes de seguridad, eso lo tengo que investigar yo. Seguramente si le digo al proveedor, ¿has tenido incidentes de seguridad? Pues me va a decir que no, que nunca. Eh, pero muchas veces yo los podría encontrar tal vez publicados en internet, ¿no? Tengo que hacer una investigación, pues no debo de eh, nada más contratar porque es la moda y porque es porque es más barata la nube que tener servidores eh, en mis instalaciones. Tengo yo que eh, estudiar al proveedor antes de contratarlo, o sea, hacer una elección correcta, pero con una evaluación, no nada más, pues eh, me mandaron un vendedor y consulté a su competencia y me mandaron otro vendedor y pues con lo que ellos me dicen me convencieron de contratar su servicio. No, tengo yo que hacer una investigación. Eh, el departamento de jurídico de sus organizaciones, el abogado de la empresa, también puede ayudarles a hacer esa elección porque además eh, le tienen que eh, le tienen que pedir que pues lea términos del contrato, o sea, a qué se compromete el proveedor de servicios en caso de que haya un incidente de seguridad, en caso de que haya una infracción, qué va a hacer él si sucede alguna violación. No nada más lo contrato porque tiene muy buena fama y porque me cubre el servicio, sino qué va a pasar si vulneran la información que yo tengo almacenada con el proveedor de servicios, la información que operan, la información que yo proceso ahí, qué va a suceder, cuáles son las garantías, ¿no? Eh, y obviamente, pues, bueno, eso ya lo dijimos, la comprensión de los términos del servicio. Y pues eso me tiene que ayudar, pues, el abogado de la empresa o el departamento de jurídico, si es que hay un departamento de jurídico y tengo la facilidad de que me ayude. Eh, bueno, y hablando de controles de seguridad como cliente, porque repito, muchas organizaciones piensan, bueno, yo ya contraté un servicio en la nube y es seguro. Sí, pero yo soy el medio por el cual accedes al servicio a la nube. O sea, si mi red no está protegida, eh, un atacante puede entrar por una puerta trasera y obviamente si ya entró a mi red, pues puede entrar a esa nube por la que yo accedo. Entonces, por eso es que se dan las violaciones a los servicios en la nube. Entonces, yo por lo menos como cliente de la nube, lo que tengo que hacer es el control de accesos. Podría yo ayudarme de la autenticación multifactor, ¿no? Descifrar la información o los datos que están en reposo, en tránsito y en uso, ¿no? También cuando los uso. Los controles de acceso basados en roles, de acuerdo a la información que necesite la persona que va a acceder, pues son los privilegios que yo le doy. Pero obviamente siempre hay que trabajar con el mínimo de privilegios necesarios para cada rol, para cada usuario. En este caso es mejor que le falten accesos a que le sobren. Si los requiere, pues que haga todo el protocolo de solicitud del cambio de accesos, pero es mejor tener esa medida de control que, que tener una medida, ahorita se me olvidó la palabra, que tener una medida en la que yo le doy demasiado acceso para que no le falten accesos y para que no me esté molestando con sus accesos, pero eso involucra un riesgo. Eh, y obviamente la seguridad de las aplicaciones. Yo como usuario de los servicios de la nube,
En algunos casos, como si contrato infraestructura o plataforma, yo puedo ahí desarrollar aplicaciones y tener herramientas para probar y hacer el despliegue de esas aplicaciones, pero no nada más debo de desarrollar por desarrollar, también el desarrollo debe de incluir medidas de seguridad, prácticas de seguridad para el desarrollo. Entonces, esa seguridad también tiene que estar contemplada en los desarrollos de seguridad o en las aplicaciones que yo compro, que le compro a otro y que subo a la nube para hacer uso de ellas. Eh, y obviamente un control muy importante es la educación de los colaboradores, o sea, capacitarlos a los que tienen que ser expertos, a los que tienen que desarrollar una expertise en cuanto a la implementación de controles, en cuanto a la definición de procesos de seguridad y también una concientización por lo menos básica para el grueso de la población de mis colaboradores, ¿no? Que sepan por lo menos que no deben de compartir su contraseña, aunque se las pida soporte cuando los quiere ayudar en algo y luego algunos agentes de soporte tienen una mala práctica de pedir el usuario y contraseña para solucionarte el problema. Eso no puede ser. Y con tal de que el de soporte me lo solucione, el usuario le da usuario y contraseña para poder acceder a un equipo. Entonces, debo yo de educar a los colaboradores que no se puede, que si están en home office, no se pueden conectar a una red, porque bueno, eh, yo pensando que está en su casa, que usa la red segura de su casa. Pero pues si al colaborador se le hace fácil a lo mejor salir porque tenga que hacer otra cosa y desde ahí hacer el trabajo, pues concientizarlo que no se puede conectar en una red pública, ¿no? En la de la Alameda Central que está abierta y ahí pues se pone a trabajar porque anda por allá y pues esa red está abierta, o sea, cualquiera puede entrar y por ahí, y como el colaborador tiene acceso a la nube, pues ya por ahí, por esa red entra un atacante y por esa red puede subir a la nube, ¿no? Y vulnerar la seguridad de la nube. Bueno, en el modelo de responsabilidad compartida, lo que yo tengo que entender es, pues, cuál es esa responsabilidad que yo tengo como cliente y cuál es la responsabilidad que tiene el proveedor de servicios. Este es un diagrama muy sencillo, o bueno, un gráfico muy sencillo que me dice, en los verdes es mi responsabilidad como usuario o como cliente, y los azules es la responsabilidad del proveedor de servicio de la nube. Si el servicio que yo tengo, que yo contraté, que es la primera columna es la infraestructura como servicio, el segundo es la plataforma como servicio y el tercero es el software como servicio. Bueno, eh, hablando de usuarios, pues el usuario o el cliente tiene responsabilidad ahí sobre el acceso de las personas a esos servicios. Es responsabilidad de la organización. Eh, eh, los datos almacenados son responsabilidad mía, ¿sí? Bueno, a menos que el proveedor de servicios un día me diga, pues tenía yo en mi base de datos todos tus datos y me los robaron. Sí, pero bueno, por lo menos esto se refiere a los datos que se, que se acceden, que se operan o que se transforman. Por lo menos esa es mi responsabilidad, que yo le dé un buen uso a los datos. Eh, en cuanto a aplicaciones, bueno, eh, tanto en plataforma como en infraestructura, yo tengo responsabilidad sobre las aplicaciones porque en esa modalidad de servicio yo soy quien define qué aplicaciones se van a usar ahí. Para eso para eso contraté la plataforma en la infraestructura. Yo como usuario decido qué es lo que debe de estar ahí instalado o qué borro o qué implemento, qué desarrollo, a qué le hago pruebas. Y en cambio en el software as a services
ahí estoy contratando un software como servicio, o sea, le estoy contratando al proveedor el software. Entonces, si el proveedor me va a proveer el software, pues obviamente es responsabilidad de él ese software. Los sistemas operativos eh, en la infraestructura son mi responsabilidad y en plataforma y en el software as a services, pues son responsabilidad del proveedor. Las redes, los hipervisores completamente son responsabilidad del proveedor de servicios. Los servidores y el almacenamiento, las redes físicas del proveedor pues son responsabilidad de él. Bueno, yo tengo que entender este gráfico que lo encuentran ahí en internet, este, que es el modelo de responsabilidad compartida o responsabilidad compartida de la nube. Eso lo pueden encontrar así. Y bueno, y es una definición ahí muy clara de qué me corresponde a mí como responsabilidad de seguridad y qué le corresponde al proveedor. Bueno, esto ya lo habíamos mencionado, perdón, hablando de políticas de privacidad, ya habíamos mencionado la IPA, el PCI, el GDPR. Los contratos privados también me definen a mí cómo tengo yo de acuerdo a los contratos, que es la información que yo tengo que proteger, y esos contratos se refiere a los contratos que yo tengo con los clientes y también los contratos que tienen los proveedores conmigo. Eso es lo que me define qué controles de seguridad debo yo de definir. Ahora, si estamos hablando de políticas, pues las políticas de seguridad, para dejarlo bien claro, pues simplemente son documentos que establecen cuáles son los principios de seguridad, cuáles son las pautas a seguir para proteger la información, ¿sí? Eh, las políticas se pueden definir para infinidad de reglas de seguridad, como es cómo se deben de definir las cuentas con las que se accede a la red, cada cuándo se tienen que hacer los respaldos, ese tipo de cosas ayudan a definir las políticas. Eh, Esas políticas tienen que ser elaboradas por la organización, o sea, por el cliente que utiliza la nube, y tienen que ser dadas a conocer a todos los que usan la nube, ¿no? Y esas políticas se diseñan en base a las necesidades de la organización, pero en base a los riesgos relacionados o a las amenazas que ya se conoce que se tienen en la organización. ¿Cuáles son los riesgos? Porque decíamos al principio de la plática que cada organización, debido a su naturaleza, pues está expuesto a ciertos riesgos de ciertas amenazas. Pero también, dependiendo de la naturaleza de la organización, pues es que ciertos riesgos son más críticos que los que son para otra empresa. Las empresas normalmente están expuestos a los mismos riesgos, no tiene la misma criticidad para la empresa uno que para la empresa 10 el mismo riesgo. Entonces, dependiendo de esa criticidad, dependiendo de esa importancia del riesgo o amenaza, se definen los controles para cada organización. Eh, por lo menos debo de definir políticas para la gestión de identidades que decíamos ahí. Eh, Cómo definir o cómo no no dar privilegios en los accesos a los recursos de la nube de acuerdo a la necesidad de quien accede, ¿no? No son los mismos privilegios para un operador que para un director, que para el contador, que para recursos humanos. La seguridad en el almacenamiento también, estas políticas me ayudan a definir cómo tengo que proteger la información de los datos en la nube, cada cuándo tengo que respaldar la seguridad en la red, cómo tengo yo que proteger las redes. Eh, lo que yo decía hace rato, que yo no acceda a través de una red pública que no está protegida por usuario y contraseña, ¿no? Una red en un aeropuerto, una red en un restaurante, no, está prohibido que un usuario
acceda a la red que accede a la nube a través de una red pública abierta. Eso es lo que debe de definir una política. Y la seguridad de las aplicaciones, que se implemente prácticas de código seguro en las aplicaciones que yo desarrollo y en las que desarrollo o en las que compro, que yo le exija a mi proveedor que me compruebe que aplica prácticas de desarrollo de código seguro. Bueno, vamos a hablar bueno, ya hemos hablado de mejores prácticas, y vamos a hablar un poquito de un dato estadístico. Esto, la fuente es una revista que se llama IT Digital Security, un artículo del 19 de julio de 2023 menciona este dato. Solo el 45% de los datos confidenciales de la nube están hoy cifrados, o sea, menos de la mitad. Y cada vez se almacenan más, o sea, aunque el porcentaje va a ser el mismo, el volumen cada día es mayor. Es un dato especialmente preocupante, ya que el 39% de las compañías han sufrido algún incidente relacionado con su entorno de datos en cloud o en la nube, según un informe de la compañía Thales. Bueno, para muchos es bien conocido quién es Thales. Pero fíjense, menos de la mitad de la información en la nube está cifrada por el cliente. Y el 39%, o casi el 40%, y casi es la mitad, de las compañías ha sufrido un incidente de seguridad relacionado con el entorno de datos de la nube. Entonces, eso nos da una idea de que eh, la nube es segura, pero no todos los clientes implementan seguridad para poder usar la nube. Bueno, ya habíamos hablado de lo que es Cloud Security Alliance. Repito, definió 17 dominios para dividir categorías de lo que ellos llaman objetivos de control, eh, así como la ISO también tiene sus, ahora ya no son dominios, son grupos de control. Aquí Cloud Security Alliance definió una matriz de controles de seguridad para la nube. Ya lo hemos mencionado, son 197 objetivos de control. Hay un cuestionario ahí para que yo pueda eh, definir si un proveedor de servicios cumple con seguridad. Y bueno, ellos son quienes principalmente han ayudado a definir ese modelo de responsabilidades, ¿no? Está la ISO 27017 exclusivamente y es uno eh, de los estándares más usados para definir controles de la nube. Está el NIS, bueno, ya acabamos de mencionar el CCM. ¿Cuáles son los beneficios de implementar seguridad en la nube? Pues obviamente ya con eso cumplo con las políticas y marcos relacionados con los ambientes de nube, ¿no? Me permite esto definir la responsabilidad del proveedor de servicios y de la organización y del cliente, de la organización como cliente, pero también la responsabilidad que hay adentro de la organización que usa el servicio de la nube. O sea, que los usuarios sean responsables, ¿no? Al usar el servicio de la nube. Eh, el otro beneficio es que, bueno, implemento ya un marco de controles que protegen la nube adentro de la organización. Se garantiza la seguridad para el uso de la nube antes, durante y la prestación del servicio utilizado. Y obviamente puedo medir la eficacia de los controles. Esos son y obviamente hay muchos más, ¿no? Principalmente que esté protegida esa información, que pueda ser procesada correctamente, que no haya alteraciones, que no me la roben. Esos son algunos de los beneficios que podemos tener. Bueno, de mi parte eso sería todo. Miriam, te dejo la palabra. Sí. Bueno, ahora pasamos rápidamente a la sesión de preguntas. Tuvimos muchísima participación, entonces trataremos de responder algunas de sus preguntas. Eric, ¿nos podrías comentar respecto a seguridad de la información, qué se debe hacer como cliente antes de contratar servicios en la nube?
Sí, bueno, lo que decíamos, antes de que yo contrate el servicio en la nube, lo que yo tengo que hacer es evaluar varios proveedores. Y para hacer la elección, lo que yo tengo que hacer es estudiar al proveedor y pedirle cuáles son sus certificaciones de seguridad, eh, cuáles son las medidas de seguridad, qué es lo que haría en caso de una violación, y acercarme al departamento de jurídico para que me ayude a evaluar el contrato, ¿no? ¿Qué tanto me garantiza que el proveedor me va a dar un buen servicio y qué tanto me garantiza que el proveedor va a resarcir daños en el remoto caso, esperemos, de que haya una violación en la seguridad? Eso es lo que yo debo de hacer antes de contratar un servicio. Ok, vamos con la siguiente. Preguntan, ¿qué recomendaciones tienes para gestionar correctamente la seguridad en la nube? Bueno, eh, para gestionar correctamente la seguridad en la nube, lo primero que acabo de contestar, esa sería una recomendación. La otra es, bueno, entender perfectamente el modelo de responsabilidad compartida. Eso lo tengo que, para que yo gestione correctamente y que yo sepa qué es mi responsabilidad, porque decía yo en la plática, se contrata el servicio en la nube y ya se da por hecho que es seguro, ¿no? O sea, en todos los niveles. Entonces yo tengo que entenderlo yo y hacerlo entender a todos los colaboradores que usan la nube. Y el otro, bueno, es que no nada más se definan controles por definir, sino se haga un análisis de riesgos o una evaluación de riesgos, una valoración de los activos para que se haga una calificación correcta de esos riesgos y se haga una definición correcta de controles de seguridad. Eso sería. La siguiente, ¿a qué está obligado un proveedor de servicios de la nube en caso de un incidente de seguridad? Bueno, lo que debe de estar obligado es primero a notificarme. Aunque no haya sido mi información, primero a notificar a todos los clientes. Luego, si soy yo afectado, me tiene que decir cuál fue el nivel de violación, ¿no? Si se perdieron datos, si fue parcial, si se robaron datos, si nada más entraron a consultarlos, si el atacante nada más los vio, si los extrajo, eh, todo el plan me debe de dar todo el plan de mitigación o de recuperación si es que tuviera que haber una recuperación. Me debe de decir en cuánto tiempo va a implementar la remediación, que tiene que ser muy rápida. Me tiene que dar todo eso, o sea, informarme, notificarme. Si resulta que yo fui afectado, pues, cuál es el plan de mitigación, cuál es el plan de remediación para resolver el problema y en cuánto tiempo va a estar operando nuevamente el servicio, como mínimo. También nos preguntan, ¿qué nos garantiza realmente que nuestras organizaciones como cliente logren la seguridad del servicio de la nube que se ha contratado? Bueno, lo que me garantiza eso es, bueno, es lo que ya decíamos, que haya bueno, un contrato que yo haya entendido correctamente, eh, que yo, que los objetivos, que los objetivos de la organización se cumplen con el servicio que me da la nube, pero que también se cumplen a partir de todos los controles de seguridad. Que los controles de seguridad me ayudan a cumplir todos los objetivos de seguridad, tanto los que implemento yo como los que ya tiene implementados el proveedor. Eso es lo que me puede ayudar a garantizar. Ok, ¿y en México qué regulaciones o leyes se deben cumplir los proveedores de servicios en la nube?
Bueno, en México por lo menos la ley federal de protección de datos en posesión de particulares, como mínimo, esa es una de las leyes que regulan, porque en la nube pues hay datos personales, eh, por lo menos la ley federal de protección de datos en posesión de particulares. Eh, También la ley federal del consumidor, porque habiendo un contrato de servicio, el proveedor tiene que cumplir pues con lo que haya prometido al consumidor, que en este caso es el cliente que consume servicios en la nube. Y pues también hay una ley del Estado mexicano de infraestructura que también regula el servicio de la nube. Por lo menos, como mínimo, debe de cumplir con eso hablando específicamente de la nube. Muchísimas gracias y gracias, Eric, por acompañarnos una vez más. Gracias. Excelente día. Hasta luego.